Bienvenidos a esta clase de geografía en donde hablaremos de las capas de la atmósfera. Y para poder hacerlo vamos a utilizar este diagrama a escala en donde se muestran las diferentes altitudes en las que abarca las capas de la atmósfera. Entonces vamos a empezar con la capa de la atmósfera en la que nos encontramos y esta se le llama la troposfera. La troposfera es la capa que va de los 0 kilómetros a los 10 kilómetros de altitud. Esta capa es la que se encuentra aquí, son aproximadamente 2 centímetros de acuerdo a nuestro diagrama a escala. En estos 2 centímetros es en donde ocurre prácticamente todos los fenómenos meteorológicos, es en donde es la capa más densa, ahí se contiene casi toda la cantidad de gases que hay en la atmósfera, ahí se concentran casi todos. Troposfera viene de tropos, que significa cambio, y precisamente por estos cambios tan grandes que hay en la troposfera es que se le llama así. Entonces, para que se den una idea de la escala y que vayan viendo pues lo pequeñito que es esta capa en donde nosotros estamos, este triángulo morado aquí súper chiquito es el Everest. El Everest es poquito o casi los 2 centímetros, es 1.76 centímetros de acuerdo a esta escala. Ahí nosotros tenemos un Everest súper chiquito. Y bueno, algo que no es esta escala, pero que lo voy a utilizar para que pues, se vayan dando una idea de cómo vamos subiendo, voy a poner aquí al Everest. Entonces, este Everest, que no es esta escala, pero este sí, está adentro de la troposfera. ¿Qué es lo que ocurre con la temperatura aquí? ¿O por qué en este diagrama estoy poniendo la temperatura? Pues les voy a dibujar con rojo para que se note lo que ocurre con la temperatura en la troposfera. Vamos a partir de una temperatura promedio de unos 25 grados. Entonces estaríamos aquí. ¿Qué es lo que ocurre conforme nosotros subimos una montaña en la troposfera? Se empieza a poner más frío. ¿Y por qué se empieza a poner más frío? Pues porque hay menos aire que se caliente. Entonces, el efecto de la temperatura en la troposfera, más o menos las zonas más frías pueden llegar hasta los menos 50 grados Celsius. Entonces, la temperatura disminuye conforme aumentamos la altitud en la troposfera. ¿Qué es lo que pasa después? Pues después vamos a tener una tropopausa. Las pausas en las capas de la atmósfera son zonas de transición en donde algo ocurre con la temperatura. ¿Y qué es ese algo? Pues en esa zona de transición, que la voy a poner en verde para que se note el contraste, la temperatura se estabiliza. Es decir, que ahí ya no sube ni baja más, sino que se estabiliza en esa zona, es como una zona de calma. Algunas nubes si llegan a la tropopausa o inclusive a la siguiente capa, dependiendo del tamaño de las nubes, dependiendo también del tipo de las nubes, si son cúmulos, estratos o cirrus. Entonces, ahí ya llegamos a nuestra siguiente, a la zona de transición, tropopausa. ¿Qué ocurre ahí también? Pues algo que les voy a poner, de hecho aquí se encuentra un puntito morado y ese puntito morado más o menos como a 11 kilómetros de altura, pues les está representando los vuelos comerciales. Es la zona en donde la mayoría de los aviones comerciales vuelan. Algunos aviones, sobre todo los que rompen la barrera del sonido, vuelan más alto, pero la mayoría de vuelos comerciales, como Viva Aerobús, vuela ahí a esa altura en la tropopausa, casi un poquito arribita de la troposfera. Entonces, vamos viajando hacia arriba. ¿Y qué es lo que ocurre en la siguiente capa? Ya llegamos a una capa que es muy famosa, tal vez no con este nombre, pero es muy famosa, la estratosfera. La estratosfera va de los 40 a los 50, y no va de los 40 a los 50, la estratosfera va de los 12 a los 40. Yo sabía que era algo de 40, por eso tengo que ver mis notas. Va de los 12 kilómetros a los 40 kilómetros de altura. Entonces, esta estratosfera, estrato significa capa. Quiere decir que es como una capa entre una capa, pues no tan así, pero es que ahí sí, digamos que la estratosfera puede contener zonas un poco más densas de gases que otras, entonces pareciera como que son capas. A esta capa también se le conoce como la ozonosfera o la capa de ozono, es decir, que ahí es en donde se encuentra el ozono que no se está protegiendo de los rayos UV del sol. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Lo voy a dibujar otra vez con el plumón rojo, estamos en la estratosfera, acuérdense. ¿Y qué pasará? ¿Se volverá más frío en la estratosfera? Pues estamos subiendo, podría ser, ¿no?
Pues no, porque aquí otra vez la temperatura empieza a subir y puede llegar a ser 0 grados, que 0 grados Celsius pues es bastante como tranquilo, no tan frío, como los -50 arriba de una montaña, aquí en la troposfera. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Como esta estratosfera está cargada de ozono, este ozono reacciona con el sol, con la luz solar y se calienta un poco. Es decir, que esta es una zona un poco más cálida. Aquí pasaría lo contrario. Mientras tú subes en la estratosfera, estaría cada vez más cálido, más calientito. De esta zona, más o menos a los 41 kilómetros de altura, es en donde se lanzó el vicepresidente de Google, no sé si todavía sea, pero él se lanzó hace ya varios años y le rompió el récord del salto de Red Bull, que es muy, muy conocido. Se lanzó aproximadamente de aquí, de esta zona, un poquito más arriba. Se lanzó de la siguiente zona de transición, precisamente justo al límite de la estratosfera, en donde le llamamos estratopausa. Y esa estratopausa, lo mismo ocurre que en la tropopausa. En la estratopausa la temperatura otra vez se estabiliza, ya no sube, ya no baja, se estabiliza en esa zona. Entonces, más o menos en el borde de la estratosfera y la estratopausa es de donde hubo este lanzamiento en paracaídas, desde un globo, bueno, fue un globo aerostático, se elevó y luego, ¡pum!, se soltó y cayó, caída libre. Vamos aumentando entonces la altura, vámonos para arriba y ahora llegamos a la capa que se encuentra en medio y a esa se le llama mesósfera. Esta mesósfera, ahora sí, la de los 40, la mesósfera, va de los 50 a los 80. Siempre me equivoco con los números, lo bueno es que los tengo ahí. Va de los 50 kilómetros de altura a los 80 kilómetros de altura. Entonces, en esta zona, en la mesósfera, que es toda esta zona, es esta zona, ahí ocurren cosas interesantes porque, bueno, meso, para empezar, significa en medio, entonces de ahí viene el nombre de mesósfera. Esta capa también se le conoce como zodiosfera, debido a que ahí hay cristalitos de hielo, pero bueno, ese hielo no es de agua, sino es de sodio. Entonces, ese sodio, cuando reacciona con la luz solar, provoca algún efecto luminiscente un poco naranja, como el que se ve en el atardecer. Entonces, en la mesósfera también ocurre algo muy importante. Pues ahí, y se los voy a poner, está de hecho este puntito aquí morado chiquitito que no sé si se vea, está representando ahí lo que ocurre, y en esta zona, al tope de la mesósfera, y de hecho durante la mesósfera, es en donde la mayoría de los meteoritos cuando entran del espacio exterior, ahí se funden. Debido a estos cambios de temperatura, viene material del exterior a gran velocidad generando mucha fricción, pero como en las capas que se encuentran más al exterior no hay tanto aire con que friccionarse, pues realmente ya cuando llega a la mesósfera, ahí sí hay un poco más de aire, hay más aire con el que se provoca esta fricción y pues se funden los meteoritos. Así que le tenemos que agradecer a la mesósfera por ese gran servicio. Nos vamos a la siguiente capa, a la siguiente, o más bien zona de transición antes de llegar a la capa, y llegamos a la mesopausa. Y en la mesopausa, o bueno, no les puse ahí el efecto de la temperatura, se me olvidó. La mesósfera, ahí también algo ocurre con la temperatura. Les dije que había cristalitos, ¿no? Bueno, pues entonces sí es muy fría y lo voy a dibujar aquí con rojo para que vean hasta qué tanto puede llegar. Puede llegar a los -100 grados Celsius de temperatura, es decir que es una zona muy fría, muy fría. ¿Qué pasa después con la temperatura? Ya llegamos a la pausa y ahí otra vez pues se estabiliza la temperatura. ¿Se fijan cómo las pausas básicamente son esas zonas de transición que se denominan así porque la temperatura se estabiliza? Ya no hay este cambio tan brusco. Entonces, ya después de cruzar la pausa, o poquito más arriba de la mesopausa, ocurre un efecto muy bonito, que si ustedes han ido, y bueno, acuérdense que estas imágenes no están en escala, las pongo grandes para que se vean, pero bueno, si ustedes algún día han ido a Canadá,
o a Islandia, o cualquier parte cercana a los polos, porque también hay auroras boreales en el norte y australes en el sur. Si ustedes han ido a ver las auroras, pues se ocurren aproximadamente a los 100 kilómetros de altitud. Ahí es en donde las partículas de la capa que tenemos aquí, que se le llama termósfera, que es la capa más grande de la atmósfera, es todo esto de mi diagrama, pues lo que ocurre es que esta termósfera también a veces se le denomina ionosfera. En algunos lugares o propiamente la ionosfera sería una mezcla entre la exósfera, termósfera y un poquito la mesósfera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la ionosfera varía, se encoge, se expande dependiendo de la radiación solar. Entonces, pues no está propiamente aquí identificada, pero en algunos lugares se menciona la termósfera y ionosfera como lo mismo, porque básicamente casi toda la ionosfera es la termósfera. ¿Y qué hay ahí? Pues hay iones, y esos iones reaccionan con el viento solar y provocan ese efecto luminiscente. Ojo, porque ¿qué necesitamos de condición para que se vea esto? Necesitamos estar en invierno, en otoño-invierno. ¿Por qué es esto? Porque requerimos oscuridad para poder ver el efecto. Y además necesitamos estar en los polos, ya que ahí es en donde la magnetosfera, que es ahora la capa del campo magnético, que no se encuentra aquí representada, como es más delgada en los polos, pues partículas del viento solar entran y reaccionan con la termósfera. Entonces, esto sería este puntito que se encuentra aquí a 100 kilómetros, ¿va? Recordemos que estos no están a escala, pero aquí están señalado en dónde se encuentra, este es acá, en dónde se encuentra cada uno de ellos. Bueno, ya vamos casi a acabar este viaje. Aquí falta ver qué pasa con la temperatura. Si se llama termósfera y esta va pues desde los 90, esta es de los 90 kilómetros hasta los 400 kilómetros de altura, es la más gruesa de las capas. ¿Qué ocurre aquí? Si se llama termósfera, termo significa calor. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la temperatura aquí? Pues vamos a tener que casi llegamos a los 800 grados Celsius, es decir, que hay un calentamiento enorme. Esto es porque esas mismas partículas que se encuentran ahí en la termósfera, pues están muy activas. Ojo, no quiere decir que, bueno, y yo leí esto, que si ustedes están ahí se van a quemar. Pues no, porque las partículas que se encuentran ahí están tan separadas entre sí, que probablemente ustedes tan pequeñitos pues no generan esa fricción con las partículas que están ahí. Pero la temperatura es muy grande. Estas son las zonas que cuando se ve que entran los astronautas del espacio, pues se ve que todo está incendiándose y pues bueno, luego llegan a una zona súper fría, entonces diferencia de temperatura y ahí es donde pueden tronar los materiales. Entonces, ¿qué pasará en la termopausa? O bueno, después, o qué ocurre aquí, bueno, otra estabilización de temperatura. Y poquito antes de que se me pase, porque hay otro sitio que marqué aquí, porque es importante este puntito que está aquí casi a los 400 kilómetros, es en donde se encuentran, ya no me acuerdo cómo va así, es en donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, ahí se encuentra casi al borde. ¿Qué es lo que ocurre aquí con la temperatura? Porque hemos escuchado seguramente hablar de que en el espacio pues hace frío, ¿no? Es muy frío, pero es que en realidad el concepto de temperatura, por lo que yo he leído y todo, cambia o más bien no aplica ya en el espacio o conforme ya estamos en la exósfera, que será nuestra capa más grande. En realidad no es que esté frío o caliente, sino que no podemos hablar de temperatura en un lugar en donde no hay partículas que se puedan calentar. Entonces, pues no está frío porque no hay partículas. Las partículas, con el calor, digamos, es lo que hace que vibren y que provocan pues, el aumento de temperatura, pero al carecer de partículas no ocurre esto. La exósfera ya sería a partir de los 500 kilómetros de altura. La exósfera sería en donde los satélites están ahí dando vueltas, en donde también los transbordadores espaciales se encuentran ahí paseándose, ahí está el Discovery.
Entonces, ahí es en donde se encontrarían los transbordadores y a partir de la exósfera, no la puedo representar aquí porque es muy grande, pero he visto en algunas publicaciones que mencionan que es, y la de la NASA que vi que es hasta los 10.000 kilómetros de altura, en donde todavía hay pequeñas y pequeñas y pequeñas partículas cada vez mucho más dispersas, hasta que podríamos decir a los 10.000 kilómetros ya no hay nada ahora sí y ya es espacio exterior. Pero también he encontrado otras publicaciones que dicen que puede ser la exósfera llegar hasta la mitad del camino de aquí a la Luna, que sería en promedio como unos 150.000 kilómetros, en promedio de la distancia de aquí a la Luna, o bueno, más, unos 200 kilómetros de distancia. Entonces, pues depende de la publicación. Entonces, estas son las diferentes capas de la atmósfera que ustedes también pueden representar en un diagrama a escala, y creo que verlo así a escala es como más nos ayuda, y bueno, lo voy a poner aquí que es de los 500 hasta infinito, ¿verdad? Bueno, no infinito porque luego van a pensar que ya todo es exósfera, no, pero bueno, vamos a utilizar el dato NASA, ¿verdad? Que dice 10.000 kilómetros, dice 10.000 kilómetros. Entonces, verlo a escala creo que nos hace pues sentirnos pequeños, porque viendo la montaña más alta que hay en el mundo, pues no somos casi nada. Viendo en dónde vuelan los aviones, pues no se ve tan alto. Y viendo de dónde se ha aventado gente en el límite en la estratopausa, pues tampoco ya se ve tan alto. ¿Por qué pareciera que ya estaba en el espacio exterior, esos saltos que ha habido desde la estratosfera? Igual y les dejo el link del video para que ya lo vean, los que no lo han visto. ¿Por qué se ve como el espacio? Porque recordemos que conforme vamos aumentando la altitud, cada vez hay menos partículas, entonces hay menos partículas que van a reaccionar con el Sol y provocar esos diferentes efectos de luz, de coloraciones en el cielo. Entonces, aquí están las capas de la atmósfera y pues cualquier duda que tengan me pueden preguntar.